Mis queridos hermanos, muchas gracias nuevamente por sintonizarse a su canal de la gracia, de la misericordia de Dios en Cristo y cómo Él nos justifica por la sola fe. Es su justicia la que Él nos reparte, nos contabiliza como la nuestra, de tal modo que de esa manera nos reconcilia con toda la justicia de Dios. Es una maravilla cómo por medio de la justicia de Cristo somos reconciliados una vez y para siempre con Dios. Somos declarados justos. Y esto es lo que Pablo está argumentando aquí en esta sección de Gálatas 4. Y cuando él increpa, reprocha a los hermanos en las iglesias de Galacia, diciéndole: ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Y dice el apóstol: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Ay, se siente el sentimiento de Pablo por aquellos por quienes él ha trabajado. Esto mismo sucede hoy. Hay algunos, hasta personajes importantes, en la predicación del Evangelio de la Gracia, que hoy mismo están cumpliendo estas cosas, se están volviendo de nuevo a los débiles y pobres rudimentos, pensando que eso les va a dar pan, que eso les va a ayudar en su vida cotidiana. Es algo increíble cómo hay algunos que por unos pocos centavos venden su conciencia, volviendo a los débiles y pobres rudimentos, y nuevamente quedan esclavizados a instituciones, a sistemas religiosos, en los que ahora tienen que rendir culto y pleitesía, cuando antes los exponían como falsos. Ahora vuelven arrepentidos a exponerlos como verdaderos. Es decir, se arrepienten de su arrepentimiento, porque se habían arrepentido de haber estado navegando en la ley. Se arrepienten de falsas profecías y de falsos profetas, y de cuánta imposición recibían de sus dueños, porque eso es lo que llegan a hacer, al volver a estar esclavizados por un sistema de doctrinas, por un sistema de creencias que son falsas y que ellos han destapado como falsas. Ahora vuelven a esas instituciones, vuelven a esas iglesias, vuelven a sus viejos amos, pensando que esta vez los van a tratar mejor que antes, pensando que hay algo que ha cambiado en esas antiguas instituciones. Pero no importa qué personajes hay, qué personajes les inviten, qué personajes les abran la puerta, esas instituciones siempre serán débiles y pobres rudimentos que esclavizan. Puede ser
que el blanqueado que le hayan hecho, que le hayan pintado a las puertas de la antigua institución, les parezca ahora atractiva, que ya no es tan oscura, que ya no es engañadora como antes, pero no saben lo que les espera. A eso está refiriéndose aquí el apóstol Pablo, cuando increpa a la iglesia de Galacia, a sus dirigentes, que seguramente ahora se han vendido a promover los falsos apóstoles que promueven falsa doctrina. Y por eso el apóstol Pablo exclama: me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pero esto se repite hoy en día. La gente traiciona el evangelio porque les parece que volver a la desgracia, es decir, a la falta de gracia, por así decirlo, esta vez les va a rendir mejores frutos que antes, que esta vez por volverlos van a tratar como héroes. Les van a dar la fama y el reconocimiento que siempre habían estado buscando. Y como no lo encontraron en la sencilla predicación del evangelio, ahora vuelven a buscarlo en esos rudimentos débiles y pobres. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Bueno, de todo esto, Lutero toma la voz y dice: el evangelio también testifica de lo mismo, cuando habla de la mujer atormentada por 12 años con un flujo de sangre. Ustedes se darán cuenta que mi voz no ha regresado del todo y por eso no estoy colgando videos cada día, porque me siento bien físicamente, pero la voz no me ha regresado. Le pido al Señor que aún con esta voz maluca, como decimos en Colombia, con esta voz maluca, pueda seguir colgando estos videos del Evangelio y de la gracia, hablando ahora de la mujer atormentada por 12 años con un flujo de sangre. Ella sufrió mucho en manos de los médicos, gastando todo lo que tenía para pagarles. Y eso era en el tiempo de Jesús, y aún así es hoy, a pesar de la alta tecnología en la medicina. Hay un sufrimiento crónico en muchas personas, las cuales levantamos en oración ante Dios en este momento. 12 años es un tiempo larguísimo que sufrir. Y los que sufren con enfermedades crónicas se identifican con esta mujer. Un flujo de sangre, que de paso un flujo de sangre se consideraba como algo que era impuro, que ponía a la mujer bajo condena, era una impureza. Así que ustedes se pueden imaginar que esta mujer no recibía ayuda espiritual alguna de los fariseos, de los sacerdotes en el templo. Así que gastó su dinero sin poder pagar a los médicos, sin poder encontrar remedio. Y cuanto más pasaba el tiempo, aún estando bajo el cuidado de ellos, tanto más empeoraba. Eso es triste. Los que hoy trabajan en la rama médica, en las diferentes ramificaciones también del cuidado médico, saben lo difícil y lo triste que es trabajar con personas
que tienen enfermedades crónicas. Así pasa con los muchos que procuran hacer las obras de la ley a fin de ser justificados en sus intentos de guardarla. No solo logran hacerse más justos, más injustos, no solo logran hacerse más injustos, es decir, con sus intentos de guardar la ley, se acumulan más injusticia, porque la ley siempre les dice, dame más, no lo hiciste bien, rectifícalo, hazlo bien la próxima vez. Y eso es lo que estas personas escuchan en sus iglesias sábado tras sábado o domingo tras domingo. Son regaños tras regaños nacidos de la ley, los cuales le dan a luz los predicadores por medio de sus palabras, y todo lo que hacen en sus predicaciones es condenar a los oyentes, hacerles sentir más culpables y más vergonzosos, y la gente sale cabizbaja. Y no obstante le dicen mentiras al pastor. Ay, pastor, gracias, yo necesitaba ese sermón. Es como decirle, yo necesitaba que me diera palo otra vez. ¿Cómo va a ser? No solo logran hacerse más injustos, sino resultan siendo 2 veces más pecadores de lo que eran antes. Es decir, como he dicho, más débiles y paupérrimos y más ineptos para hacer cualquier buena obra. Es decir, no, la ley no les justifica. Y solo los justificados pueden hacer buenas obras porque son obras de justos, de personas que han sido declaradas justas por la gracia del Señor Jesús. Esta verdad la he comprobado tanto en mi persona como en muchos otros. He conocido muchos monjes en el papado, quienes con gran fervor hicieron grandes obras para alcanzar la justicia y la salvación. Pero al final se volvieron más impacientes, más débiles, más infelices, más incrédulos, más temerosos y más listos a desesperar que todos los demás. Y así hay personas en las iglesias que predican la ley, que de vez en cuando sueltan una sonrisa, pero para con su familia, sus hijos, su esposa, son otra cosa. Solo conocen palabras duras, falta de cariño, falta de bondad, falta de paciencia. Pierden, como decimos en algunos lugares de mi país, pierden la chaveta. Por cualquier cosita se enojan, viven irritados. ¿Por qué? Porque siempre están viviendo bajo la denuncia de la ley en sus conciencias. Que la ley los atraviesa como una espada de 2 filos y les dice, todavía te falta mucho. ¿Viste cómo perdiste la paciencia? Te falta mucho todavía. Y una persona que se siente culpable y avergonzada ante Dios es una persona infeliz, es una persona abusiva, es una persona que no trata bien al prójimo, que cuando no está a la mira de los demás es como un tigre, es como un león, es como una víbora. Basta de eso. Los magistrados civiles, siempre ocupados con problemas de gran peso e importancia,
no eran tan impacientes, temerosos, decaídos, supersticiosos y tan incrédulos como estos legalistas y rebuscaméritos. Entonces todos los que procuran la justicia mediante la ley, en vez de la inmerecida gracia de Dios, alcanzan este insólito logro. Adquieren el hábito de repetir las mismas obras para volver a comenzarlas desde el principio, vez tras vez. Y esto lo conocemos mediante los llamados, esos susodichos llamados a pasar al frente. Todos los que quieran vivir una vida más santificada, una vida más llena del Espíritu, una vida más arrepentida, pasen al frente. Y hasta dicen algunos, comienzan de nuevo a nacer en su vida cristiana. Esto lo predican cada vez que hay 13º sábado o lavado de pies en las iglesias que lo practican. Ustedes ahora están comenzando de nuevo. Se imaginan a un Dios airado y amenazador que podrán aplacar con esas obras. Fíjense bien que a Dios no se le aplaca con nada. ¿Por qué? Porque Dios no está airado. Esa es una falsa enseñanza que nos dan. Que Dios es al mismo tiempo amor y furia. No le llaman furia, le llaman ira. Y que Dios es amor, pero justo al mismo tiempo. Y claro está, le dan más importancia a la justicia de Dios, y que la justicia de Dios tiene a un Dios incontrolable en su ira. Y hasta enseñan lo que yo una vez enseñaban. Que Cristo entonces se interpone para que en la cruz Él sirva como apararrayos de la ira de Dios. Pero en la cruz, Cristo no estaba recibiendo rayos de la ira de Dios, sino que la Escritura nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. En la cruz toda la deidad estaba mostrando su gracia, su amor, su misericordia, porque Cristo estaba asimilando, estaba en su cuerpo, estaba tomando todo el pecado del mundo y destruyéndolo. Jesús vino a destruir las obras de Satanás, así que Él recibe la maldad, el pecado, la violencia del mundo y la destruyó en su cuerpo. No es que Dios lo estaba castigando, no es que Él se estaba interponiendo a la ira de Dios, sino que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo. Dios estaba en Cristo destruyendo la maldad, el pecado, y garantizando un futuro sin maldad, sin violencia, y solo con su amor por medio de la resurrección de Cristo. Pero por lo demás se enseña que Dios está airado y amenaza. Y que si Cristo va a aplacar la ira de Dios contra ti, tú tienes que comenzar aplacando la ira de Dios contra tus pecados. Una vez que se han concebido esta fantasía, se dan manos a la obra, pero jamás podrán encontrar
suficientes buenas obras como para acallar la conciencia. Pues hasta encuentran pecado en esas obras que ya habían hecho. Eso es por causa de la ley. La ley no los deja quietos, no los deja satisfechos con sus mejores obras. Por tanto, jamás pueden tener confirmación en la conciencia, sino que siempre vivirán con la duda, pensando así: no me he sacrificado. Bueno, vamos a ponerlo aquí como no me he sacrificado. No me he sacrificado lo suficiente como debiera. No he rezado bien, no he tenido una vida de oración, de meditación lo suficiente bien, de lectura de la palabra. Y como yo lo hacía en mis días a joven, porque le creía a un pastor, un profesor mío, que nos decía a nosotros futuros pastores: ustedes deben levantarse con 3 horas de anticipación en la mañana, si es necesario, a las 3, 4 de la mañana, estar 1 hora leyendo la escritura, la palabra, otra hora leyendo los escritos de Elena White y otra hora en oración. Y yo traté de seguir esta agenda. Y luego me dormía durante la oración y al despertarme me sentía tan culpable. Entonces que tenía que hacer el doble a la madrugada siguiente. Señor, ¿cómo es la ley para esclavizarlo a uno, aún en cosas que parecen buenas? He dejado de hacer esto, he cometido este o aquel pecado. He dejado de hacer esto, pero luego lo he sustituido con otra cosa. Aquí tiembla el corazón y se siente oprimido con innumerables pecados, los cuales siguen en aumento sin fin, de tal modo que más y más se desvía de la justicia, hasta que al fin adquiere la manía de la desesperanza. Es decir, no están contentos a menos que se sientan neuróticos. No están contentos a menos que se sientan al borde de desesperar. No están contentos a menos que se rechacen a sí mismos. ¿Qué vida más infeliz y neurótica es eso? Por eso muchos al borde de la muerte gritan en su agonía: soy todo un miserable. ¿A dónde huiré de la ira de Cristo, ese juez iracundo? Oh, que Dios me enviara a un acto de puercos. Soy el desgraciado más vil de todo el mundo. Y a eso lo llaman espiritualidad. A eso lo llaman una vida llena del Espíritu. En vez de gozar una vida feliz sabiendo que sus pecados han sido perdonados y que por causa de Cristo han sido aceptos. No solo por Cristo, sino por toda la deidad que desde la eternidad, desde la fundación del mundo, los ha envuelto con su gracia. Y así será hasta la eternidad. La gracia de Dios no se retira como algunos predican, que llega el fin del tiempo de gracia y de allí en adelante nosotros tenemos que verlas por nosotros mismos. La vida a que nos llama el Señor es una vida de confianza, de una dulce unión con Cristo.
con el Padre, con el Espíritu Santo, de entrar en esa reconciliación eterna. No estamos hoy, cuando confesamos la fe en Cristo, no estamos hoy para rechazarnos, para ver cómo podemos satisfacer a ese juez con el cual nos vamos a enfrentar en el juicio investigador. No. Estamos entrando en esa burbuja de la eterna reconciliación. La estamos viviendo, aunque mermadamente en esta tierra. Vivimos ya esa reconciliación eterna, en la cual Dios nos reconciliará junto con todo y todos los que hay en el universo. Es una vida de adoración, es una vida de paz, es una vida de paciencia, es una vida de tolerancia, especialmente en nuestro hogar. Que nosotros prediquemos en nuestro hogar con nuestra paciencia, con nuestro amor, con nuestra cordura, con nuestro trato amable, y aun cuando tenemos que disciplinar, que lo hagamos sabiamente con amor. Los dos brazos de amor. Y así nuestros hijos podrán pasar esa bendición a sus propios hijos. Y es así como la bendición del Señor se prolonga de generación en generación. Pero, por lo tanto, hoy podemos vivir en esa realidad de que por Cristo hemos sido reconciliados con Dios. Cada aspecto de nuestra vida ha sido reconciliado con Dios. Recuerda eso la próxima vez que tengas la tentación de rechazar algún aspecto de tu vida, sea físico, emocional o espiritual. Todo lo que tú eres ya ha sido reconciliado con Dios, porque Él te ha amado. Desde antes de tu nacimiento te ha amado, y por eso hoy ante Él no tienes pecados que te acusen. Has sido eternamente perdonado y reconciliado. Alabado y glorificado sea su santo nombre, hoy y para siempre. Amén.